Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Para mí, motivo de alegría, una vez más, encontrarme con cada uno de vosotros para poder tener un momento de comunión con Dios, para que podamos reflexionar y podamos meditar en su santa palabra, iniciando de esta manera el día conforme a lo que Dios establece. Antes de ello, queridos hermanos, los invito para que me puedan acompañar en una oración. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana le damos gracias por la vida, por la salud que nos brinda, porque hasta este momento su misericordia se ha manifestado con cada uno de nosotros, proporcionándonos la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Ahora que hemos de meditar en su palabra, abra las cámaras de nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra y así poder discernirla y atesorarla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar en este devocional y le imploramos que su bendición pueda estar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a reflexionar en un tema siempre basado en la matutina, el Cristo triunfante. Y el tema que vamos a estudiar en esta oportunidad lleva por título Observadores celestiales testifican de cada palabra pronunciada. Bien, para ello, queridos hermanos, vamos a considerar lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo número 12, versículo número 2. La escritura bíblica nos dice de la siguiente manera. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Bien, notemos este momento crucial en la vida tanto de Aarón, tanto de María y también para Moisés. En el momento en el que palabras trajeron para estas personas de las cuales vamos a hablar un castigo que demarcó hasta ese momento por qué Dios había escogido a su siervo Moisés para que liderara al pueblo de Israel. En primera instancia, queridos hermanos, comprendemos nosotros, Moisés tenía dos hermanos, Aarón, que era en este momento quien ocupaba el cargo de sumo sacerdote, y también se encontraba María, que era una profetisa. Entonces nos damos cuenta de que los privilegios que estas dos personas tenían eran privilegios grandes, aparte de la faceta que cumplía también Moisés como líder del pueblo de Israel, encomendado por Dios para que pudiera encabezar a ese pueblo que Dios había destinado o había elegido de entre muchas naciones. Ahora, es importante considerar, queridos hermanos, el título tiene mucha referencia con el texto que estudiábamos en un inicio. Observadores celestiales testifican cada palabra pronunciada. Ahora, si nosotros nos diéramos cuenta, queridos hermanos, que alrededor nuestro se encuentran ángeles anotando cada acción, cada palabra y cada pensamiento, nosotros meditaríamos más en nuestro proceder diariamente. Ahora, leamos, mejor dicho, lo que nos dice la matutina del Cristo triunfante concerniente a este día. Aarón y María se molestaron con Moisés por causa de su matrimonio. Creían que Moisés los miraba como si fueran inferiores, como que debieran ocupar un segundo lugar, y este estado emocional era el que Satanás quería producir. Noten este aspecto en primer lugar. Cuando nosotros leemos las escrituras, queridos hermanos, a través de la historia, Satanás siempre ha querido que los hombres vivan ya sea empecinados entre ellos mismos, en divisiones, en pleitos o en otras palabras que hayan contienda entre los hombres. ¿Por qué? Recordemos, queridos hermanos, que la armonía que existía en el cielo antes de que se revelara Lucifer era una armonía que compaginaba ya tanto en los ángeles y también para la deidad. Ahora, ¿qué sucedió cuando se reveló este querubín protector, como lo describe el libro de Ezequiel? Nosotros comprendemos que los ángeles perdieron esa armonía porque también hubo división en los ángeles. Tenían pensamientos divididos a causa de lo que Satanás quería lograr, que era una rebelión en el cielo. Ahora, lo mismo que sucedió en el cielo,
el hecho de que Satanás introdujera en el pensamiento de los ángeles que por qué era necesario que tuvieran a alguien superior a ellos, es también lo que llenó las mentes, en este caso de Aarón y María, que ellos no querían ser subordinados, sino que ellos querían ser quienes, llamémosle así, pudieran dar las órdenes, o en este caso, aquellos que fueran al frente, como en este caso lo era Moisés. Sin embargo, ¿quién era el que propiciaba todo esto? Era Satanás. Satanás, bueno, tenía el plan de llevar adelante la obra que había iniciado en el cielo. Noten esto, Satanás no puede tocar ni nuestra mente, ni nuestro intelecto, ni las facultades del raciocinio, pero sí puede hacer cosas que atrapen la atención de nuestros ojos y que armonicen con los sutiles propósitos de su obra. Como decíamos anteriormente, como Él hizo división en el cielo, como Él trastornó los pensamientos de los ángeles, como Él dividió, más bien dicho, el pensamiento de los ángeles, también lo mismo quería lograr, o más bien dicho, lo mismo intentó lograr con el hombre desde el momento que hizo caer a nuestros primeros padres. Y si nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, la primera historia de, llamémosle así, enemigos carnales, Caín y Abel. Caín, ¿verdad? Se empecinó tanto en contra de su hermano a tal punto de que acabó con la vida de él. ¿Quién fue el que introdujo ese pensamiento, llamémosle así, de competitividad entre Caín y su hermano? Fue Satanás. Y a través de la historia, Satanás siempre se ha encargado de que los hombres se comparen con alguien más para poder así obtener un mayor dominio sobre estas personas. Ahora, Satanás, queridos hermanos, puede hacer lo mismo en estos días y más comprendiendo de que su tiempo está por acabarse, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo número 12. Diablo descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, Aarón y María llegaron a armonizar en pensamientos, pero en pensamientos malévolos, en pensamientos de celo, en pensamientos de envidia, en pensamientos que discordaban con la voluntad de Dios. En una conversación que mantuvieron se preguntaron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y observa lo que dice a continuación, el texto, y lo oyó Jehová. Ahora, ¿por qué lo escuchó Jehová? Recordemos, queridos hermanos, las características de Dios, omnipotente, omnisapiente, pero también omnipresente. ¿Quién se encontraba en medio de esa conversación banal? Se encontraba Dios. Por eso lo escuchó. Y claro, vamos a considerar, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de hablar en contra de su siervo? El Señor escucha muchas cosas que los seres humanos decimos y advierte a la corriente de maldad que se inicia con intensa actividad por medio de palabras que hablaron en secreto. Muchas veces nosotros creemos que solo por hablar en secreto ciertas palabras que puedan comprometer nuestro estado espiritual, nosotros pensamos que Dios no lo sabrá, cuando recordemos que Dios todo lo sabe, queridos hermanos. También, si las personas consideraran que hay siempre un testigo invisible que escucha cada palabra que pronuncian, aún en la cámara secreta habrían pocas comunicaciones privadas que surgieran de los labios humanos, que surgieran de los labios humanos e influyeran en las mentes de los otros con sus ideas y sugerencias perversas que proclaman las tentaciones del gran impostor. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, queridos hermanos, cuántas conversaciones secretas pueden levantarse diariamente entre los hijos de Dios, cuántas conversaciones vanas, conversaciones, como lo mencionaba aquí, secretas, que pensamos nosotros que nadie está escuchándonos. Cuando recordemos, hay un ángel anotador, todo lo apunta fielmente y no se le escapa absolutamente nada. Y es por eso, ¿verdad?, que nosotros debemos de ser prudentes con lo que decimos, no para escondernos de Dios, sino para que podamos comprender de que nada vamos a obtener nosotros estando en llamémosle así, estando o faltando la armonía entre los hijos de Dios. Ahora, veamos este interesante dato. Cada persona en sus conversaciones privadas destinadas a captar simpatía debiera recordar estas palabras. Y lo oyó Jehová. Todo lo que nosotros decimos, queridos hermanos, sea en público y en privado, Dios lo escucha.
Y más aún, un ángel anotador está registrando fielmente todo lo que decimos nosotros. ¿Cuántas palabras se hubiesen silenciado si nosotros comprendiéramos la magnitud de esto? Comprendiéramos de que hay alguien fielmente que está escuchando todas nuestras conversaciones. ¿Cuántos problemas se pudieran evitar? ¿O cuántas desgracias pudiéramos atraer sobre nosotros? O lo que es peor, cuántas, llamémosle así, cuántos castigos nos evitaríamos nosotros por hablar cuando realmente lo que debiéramos de hacer es pedirle ayuda a Dios para que Él pueda disolver cualquier situación de incomodidad que nosotros podamos tener. Noten esto. Había uno que podía vindicar a Moisés. Escuchen su testimonio. Son palabras que recorriendo el tiempo llegan hasta nuestro tiempo, indicando que la mente de Dios no está en armonía con los pensamientos de quienes nos ha buscado, de quienes no han buscado la santidad. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y ambos salieron. Ahora se ponen a pensar ustedes, queridos hermanos, el terror que debieron de haber sentido Aarón y María al comprender de que habían obrado mal y también al ver la manifestación del poder de Dios, porque Él venía a reprochar aquel mal acto que ellos habían propiciado hasta este momento, a hablar en contra de su siervo. Y es por eso, queridos hermanos, nosotros debemos de cuidar también, así como estos hombres o estas personas, perdón, María y Aarón hablaron en mal en contra de su líder. Muchas veces también nosotros podremos acarrear males sobre nuestras vidas cuando hablamos en contra de los líderes, en contra de los pastores, en contra de los misioneros, de los colportores o de todo aquel que se encuentre enfocado en la obra de Dios. Cuántas maldiciones, cuántos castigos nosotros hemos acarreado sobre nuestra vida por pronunciar palabras que realmente no debieran nunca salir de nuestros labios, porque recordemos que Dios las escucha. Entonces, ahora imagínense, Dios se manifestó en ese momento y hizo el llamado a Aarón y a María y ambos salieron hacia donde se encontraba la voz de Dios, menciona la Biblia. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Cara a cara hablaré con él. Y la nube se apartó del tabernáculo. ¿Y cuál fue el resultado de haber hablado en contra de su siervo Moisés? La Biblia nos dice, he aquí María estaba blanca como la nieve. ¿Por qué? Porque se encontraba con la enfermedad de la lepra. Ahora María tenía una enfermedad que hasta ese momento era una enfermedad repudiable, una enfermedad de la cual nadie quisiera ser participante o quería ser participante. ¿Por qué? Porque la lepra era considerado como el castigo de Dios. Y en este momento Dios estaba castigando a María por la osadía que había tenido en hablar de más en contra de su siervo Moisés. Ahora, pudiéramos decir nosotros, ¿y cuál fue el castigo para Aarón? Cuando nosotros meditamos en esto, queridos hermanos, el castigo para Aarón fue presenciar todo el desagrado de Dios por medio de su hermana, a través de su hermana. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos no comprendían la labor o la responsabilidad que su hermano llevaba sobre sí, sino que ellos solo miraban los privilegios de estar en la cima. Y muchas veces, queridos hermanos, cuántas personas también anhelan o ambicionan estar en la posición de los muchos ministros para hacer esto, para hacer lo otro, cuando realmente no es lo que ellos anhelan, lo que realmente hace un siervo de Dios. Hay muchas ocasiones, queridos hermanos, que nos podemos comportar como Aarón y María, hablando mal en contra de nuestros líderes. ¿Cuántos castigos quizás, si Dios se manifestase en ese momento, hubiesen caído ya sobre nosotros como resultado de nuestra osadía? Entonces es necesario que podamos meditar cada uno de nosotros. Siendo honrados por su participación en la obra, Aarón y María creyeron que eran iguales a Moisés y que constituían una parte esencial de todo ese proceso. Sintieron que también se les debía dar crédito y que Moisés no era merecedor de todos los honores que hasta ese momento recibía. Que todo agente humano considere que en cualquier puesto que el Señor lo haya colocado, debe poner
toda su confianza en Dios. Y no para que no suceda lo mismo que sucedió en el caso de Aarón y de María, que por osadía pronunciaron palabras que trajeron castigo sobre ellos. Castigos, queridos hermanos y amigos, que hasta el día de ahora nos recuerda que el hablar en contra de los líderes es algo que Dios escucha. Así que, queridos hermanos, que el Dios del cielo pueda dirigir nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro ser entero, para que podamos conducirnos como Dios lo desea. Que el Señor le bendiga. En esta oportunidad vamos a finalizar con este devocional matutino, así que los invito nuevamente para que podamos dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Queremos darle gracias, querido Padre, por la vida, por la oportunidad que nos concedió de meditar una vez más en su palabra. Queremos implorarle que en su infinito amor y misericordia nos ayude para que podamos razonar en cada momento de nuestra vida. Cuando haya un desacuerdo, cuando haya una inconformidad, ya sea con un líder o con un ministro, podamos nosotros prudentemente pedir dirección de lo alto para que las palabras que hayamos de pronunciar sean palabras que nos edifiquen y no que destruyan a alguien más. Ayúdenos para que nuestras palabras o nuestra incomodidad que sintamos en su debido momento puedan ser aclaradas eh, por la sabiduría de lo alto, para que comprendamos que usted ha colocado a líderes porque usted desea que encomienden una obra que muchas veces quizá nosotros no podemos realizar. Bendíganos a cada uno de nosotros, guárdanos en el hueco de su mano, bendiga a nuestras familias representadas, pero sobre todo, dirija nuestra vida en rectitud. Son favores y súplicas que le imploramos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda conducirnos durante el resto del día y que podamos meditar que cada palabra que pronunciamos nosotros, Jehová la escucha. Que el Señor les bendiga.